Bueno, en esta clase nos vamos a enfocar en la identidad visual. Y para eso vamos a ver en primer lugar qué es la identidad visual. Bueno, la identidad visual son todos los elementos visuales justamente que caracterizan a una marca. Es decir, los símbolos, los colores, los formatos, todos los elementos visuales que se te ocurran que hacen que una marca se diferencie justamente visualmente con el resto. ¿Cuáles son entonces los elementos que componen a la identidad visual? Vamos a ver, por un lado, la paleta cromática es uno de los elementos que conforman a la identidad visual. Tenemos el tono de voz, que es muy característico de cada marca. Vamos a ver también que tenemos las fuentes que va a utilizar cada marca. Ustedes no se preocupen que todas estas características las vamos a ir viendo ahora paso a paso y detenidamente cada una. Vamos a tener también iconos, ilustraciones, es decir, no es lo mismo si nosotros tenemos una marca seria o una marca formal, el icono o la ilustración que vamos a usar para esa marca. Vamos a ver también que tenemos tramas o texturas que son características de cada una de las marcas y vamos a ver también que tenemos un estilo fotográfico que también va a caracterizar a la marca con la que nosotros estemos trabajando o a nuestra propia marca. Bueno, como dijimos, vamos a pasar a ver ahora cada uno de estos elementos que componen justamente la identidad visual de una marca. En primer lugar, teníamos entonces la paleta cromática o el color de una marca. Tenemos acá el primer ejemplo. Si ustedes lo ven a simple vista, ¿qué marca me dirían que es esta que tenemos aquí en la imagen? Yo creo que todos a simple vista diríamos que se trata de Coca-Cola, justamente. En este caso, el color es muy característico de esta marca. Fíjense acá que tenemos, por ejemplo, los distintos logos de Coca-Cola y vemos que a lo largo del tiempo el color cambió. En un principio, por una cuestión seguramente gráfica o de imprenta, el color era negro, después cambió y se incorporó el color rojo en Coca-Cola y vemos también como este rojo no fue siempre exactamente el mismo. Este color cambió. Entonces también es importante que ustedes sepan que el color, si bien es propio y es característico de cada una de las marcas, no significa que sea siempre el mismo a lo largo del tiempo. Puede ir modificándose no solo el color del logo en sí, sino también la paleta de colores que compone toda la marca. Vamos a ver un ejemplo más de Coca-Cola y vemos cómo, por ejemplo, los colores de la marca no solo están presentes en el logo y no necesariamente tiene que ser un único color ni el mismo a lo largo, como decíamos antes, del tiempo y de los productos. Fíjense como, por ejemplo, Coca-Cola Cero en este caso incorporó el color negro, bien de fondo y bien resaltado, como Coca-Cola Light incorpora este color plateado o como Coca-Cola Life incorpora el color verde, dándole este tono de vida o de naturalidad a la submarca o la subcategoría de Coca-Cola Life. Entonces cada uno de los productos puede estar identificado con cierto color que van a ser característicos también de ese producto y no solo de la marca. Entonces podemos ver en la línea de abajo de todas estas latas de Coca-Cola cómo el color rojo se mantiene constante y cómo va cambiando la parte inferior, el color de esta parte inferior, para justamente diferenciar un producto de otro y esta diferenciación, en este caso Coca-Cola, lo hace con el color. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, tenemos la marca Samsung. Samsung utiliza un color, o podríamos decir dos. Utiliza en este caso el azul y el blanco para las letras. Y podemos ver, por ejemplo, acá una imagen que tenemos de Samsung, cómo va cambiando el valor de este color, es decir, va cambiando la luminosidad en el color para obtener una paleta más amplia del color y poder utilizarla en este segundo diseño. Vemos acá una tercera imagen de Samsung, vemos que el azul es predominante en la marca, al igual que el blanco para las letras y para captar la atención. Y también podemos ver algunos elementos, como son los tubos estos de neón o de luces, para marcar también esta parte tecnológica de la marca. Entonces, con este mismo tono azul, pero con más luminosidad, también hacen que la marca se vea de una manera utilizando justamente este mismo color azul, pero mucho más luminoso y resaltando al mismo tiempo. Vamos a ver un ejemplo más. Este ejemplo me resulta muy importante porque es un ejemplo que trabaja con más colores. Vemos que trabaja con el rojo, vemos que trabaja con el amarillo, con el negro y con el blanco. Solamente en el logo vamos a estar viendo 4 colores que utiliza la marca Lego. En este caso vemos que es una paleta de color muy saturada. Fíjense acá tenemos la paleta de colores que usa Lego. Vemos también que en la paleta de colores que usa
tenemos colores primarios y colores secundarios. Es decir, en una marca no vamos a tener únicamente los colores del logo de esta marca. Nosotros podemos establecer una paleta de colores mucho más amplia y también podemos establecer una paleta de colores secundarios. Es decir, en los colores primarios que vamos a establecer en la marca, en general van a estar mucho más presentes en el diseño y los colores secundarios van a pasar justamente a ser secundarios en el diseño. Muchas veces también está determinado un porcentaje del uso de estos colores secundarios. Vamos a ver acá algunos diseños de Lego. Fíjense cómo el amarillo en este caso es un color primario, o el rojo también es un color primario, y como por ejemplo el fucsia o el naranja o el verde más claro pasan a ser un color más secundario para la marca, es decir, están en los accesorios o quizás están en las fuentes o en algunos elementos gráficos como vemos aquí en el ejemplo. También vamos a ver que, Lego utiliza los colores de marca prácticamente a la perfección. En sus tiendas físicas vamos a ver que el uso de estos colores es fundamental para distinguir a la marca y para caracterizarla. Fíjense cómo utiliza el amarillo en la primera fotografía y cómo utiliza el rojo, también acompañado del amarillo. Vemos también el verde en ciertos sectores, el gris, el blanco, que también son colores propios de la marca, pero en realidad el rojo y el amarillo son los colores fundamentales y se ve muy claro no solo en sus diseños, en sus folletos, en su logo, sino también en sus tiendas físicas, como lo podemos ver aquí en estas fotografías. Bueno, ahora que ya hablamos un poco del color de la marca o de las paletas de colores propios de cada marca, vamos a hablar del tono de voz. Es muy importante que entiendan que el tono de voz es la forma en la que nosotros nos vamos a comunicar gráficamente con nuestros clientes. Es decir, recuerden que nosotros estamos hablando de identidad visual. Y cuando hablamos de identidad visual nos referimos siempre a lo visual, justamente, a lo gráfico. Entonces, el tono de voz no va a estar dado por el tono en el que nosotros hablamos, sino va a estar dado por la comunicación gráfica que vamos a hacer con nuestros clientes. Y es muy importante entender que nosotros no solamente nos vamos a estar comunicando con el texto o con lo que dice el texto, sino que nos vamos a comunicar con todos los elementos que componen un diseño y que justamente esto hace a la comunicación. Esto incluye los colores que vamos a usar, el tipo de fuente, las texturas, las formas. Todos estos elementos van a ser los que van a comunicar dentro de nuestros diseños. Por eso es importante pensar quiénes son nuestros clientes, hacia quién nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Es una audiencia joven? ¿Qué les interesa a las personas a las que nosotros nos vamos a dirigir? Dependiendo si nuestra audiencia va a ser joven o nuestra audiencia va a ser adulta, o si les interesa, por ejemplo, el deporte, o si en este caso les interesa, no sé, por ejemplo, la educación, va a ser diferente la manera en que nosotros nos vamos a dirigir. ¿Cómo nos vamos a dirigir nosotros hacia esa audiencia? ¿Cómo les vamos a hablar? ¿Les vamos a hablar de una manera formal? ¿Les vamos a hablar de una manera informal, profesional? Bueno, eso depende de qué es lo que nosotros querramos transmitir con este tono de voz. Acá se ve muy claro que cuando hablamos del tono de voz, justamente tiene que ver con esto, con cómo nos vamos a dirigir, a quién nos vamos a dirigir. Por otro lado, lo vemos aquí gráficamente en este tercer punto. Nuestro tono va a ser alegre, nuestro tono va a ser serio, va a ser despreocupado. Y este tono alegre lo vamos a poder marcar con una fuente tipográfica, lo vamos a poder marcar con un color. Como ven, despreocupado lo podemos marcar con un color, con una fuente, lo podemos marcar con un montón de cuestiones gráficas que van a hacer que justamente nuestro tono se vea de diferente forma. También es importante el objetivo que vamos a tener dentro de nuestro diseño. No es lo mismo si nosotros queremos informar, si nosotros queremos enseñar o si nosotros queremos divertir. Probablemente si nosotros nos queremos divertir usemos un tono de voz alegre, informal y nos dirijamos quizás a gente joven o quizás a gente adulta, pero que tengan otro tipo de interés. Si nosotros, por ejemplo, queremos enseñar, nuestro tono probablemente sea más serio o nos podríamos dirigir en un tono más profesional. Entonces, todas estas cuestiones es importante saberlas para ver también cómo uno se va a dirigir a esa audiencia. Es importante saber cómo va a ser la audiencia, como decíamos antes, cómo va a ser el lenguaje, si va a ser formal, si va a ser informal, profesional, cómo va a ser nuestro tono, si va a ser alegre, si va a ser serio o si va a ser despreocupado. Tu objetivo es fundamental para determinar cada una de estas cuestiones, así que es muy importante que lo tengas en cuenta. Bueno, vamos a ver esto entonces con un ejemplo, así les queda bien claro.
tenemos esta imagen aquí que es una imagen muy conocida. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de este diseño? ¿A quién está dirigido este diseño? ¿Es un diseño formal? ¿Es un diseño informal? ¿Es alegre? ¿Serio? ¿Cuál es el objetivo de este diseño? Yo podría decir que es un diseño, por ejemplo, despreocupado, que es un diseño que está dirigido quizás a un público popular, en donde no está muy segmentado, está dirigido tanto para jóvenes como para adultos. Podemos decir que el objetivo de este diseño es entretener, no es un objetivo de informar. Vamos a ver otro ejemplo más, así vamos determinando las características. Fíjense que acá tenemos lo mismo. El contenido prácticamente es el mismo, es I Love New York, pero ¿qué pasa? Lo tenemos escrito de diferente forma. Tenemos en primer lugar, en vez de una letra, tenemos una imagen que reemplaza esa letra. Después tenemos nuevamente el corazón y después tenemos una disposición de las palabras diferente. Fíjense que tenemos la parte de New arriba y en el otro tenemos la N y la Y abajo. Entonces esto ya cambia visualmente en el diseño. También tenemos que en este caso no se usó un color sólido, sino que se usó una foto de fondo. Entonces yo diría que este diseño es un poco más informal que el anterior. Es un poco más despreocupado que el anterior y quizás esté dirigido para una audiencia más joven. Vamos a ver el próximo ejemplo. Acá también, fíjense que el contenido, como les decía antes, es el mismo contenido. Pero ¿qué pueden decir de este tercer diseño? Yo en este caso lo que puedo decir de este tercer diseño es que es mucho más informal que el anterior. En este caso diría hasta que es alegre, en donde el objetivo sigue siendo entretener, pero se puede ver quizás que está dirigido a un público más joven. Esto se puede ver al utilizar líneas que no son tan perfectas, líneas que no son tan delimitadas. El uso quizás también de un crayón para el fondo hace a que se vea mucho más juvenil o mucho más infantil si se quiere. Vamos a ver por último el cuarto ejemplo. Acá nuevamente tenemos el mismo texto, la disposición es igual que la primera, fíjense que las disposiciones son las mismas, pero fíjense que es muy diferente. Si comparáramos el primer ejemplo y el cuarto ejemplo, aunque el texto es el mismo, fíjense que el tono de voz es totalmente diferente. En el primero vemos un tono de voz mucho más serio, mucho más firme, más delimitado. El objetivo de este tono de voz también es entretener, pero lo vemos mucho más formal. En cambio, en el cuarto ejemplo lo vemos mucho más entretenido, más informal, quizás dirigido a un público más joven, más descontracturado inclusive. El uso del color, el uso de líneas no tan delimitadas, el uso del color de una forma irregular, fíjense que es como un crayón o como una fibra, hace a que se vea mucho más descontracturado el diseño. Entonces, con estos ejemplos, lo que quiero que vean claramente es cómo, aunque el texto sea el mismo, aunque el mensaje sea el mismo, cómo gráficamente podemos modificar este tono de voz y nos podemos dirigir de una manera diferente a un público diferente, aunque el texto o el mensaje sea el mismo. Eso es muy importante a destacar y es muy importante que ustedes lo vean claramente para poder ir cambiando el tono de voz según la audiencia, según el objetivo, según si quieren transmitir seriedad, si quieren transmitir alegría. Así que es fundamental que vean esta diferencia y que puedan aplicarla a los distintos diseños que vayan a realizar.